que no son menos profesantes, no son hermanos que dicen yo soy hermano y no tienen fe, no creen en nada, etcétera. No. Esto indica que no son menos profesantes que estuvieron dentro del seno de la iglesia y después se regeneraron, o lo que usamos nosotros, se descarriaron, ¿ok? O recayeron, no son. Y después regeneraron de la fe, se descarriaron de la fe. Esto lo digo por algunos elementos que están dentro del pasaje que nos dan indicio de esto. Los que fueron iluminados, vamos a entender de qué habla este texto cuando dice los que fueron iluminados. Porque el texto al principio dice, porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Qué significa los que fueron iluminados? Este término hace referencia a aquellos que por el Espíritu Santo fueron convencidos de pecado. Al iluminar su entendimiento por el conocimiento de la palabra de Dios, saliendo del estado enceguecido en el cual tenía Satanás sus vidas. 2 Corintios 4:4. ¿Sí lo abrió? ¿No era la cita en sí la que yo leí hace un momento? No. Ok. No coincide. No coincide. Ok, perfecto. No se preocupen. De que la buscamos la encontraremos. Nos faltó la cita, pero el texto está. El otro término, ya dijimos qué significa los que fueron iluminados. Ya estamos diciendo que una vez llegó el Espíritu Santo a sus vidas, los convenció de pecados, nacieron de nuevo. Eso es lo que significa los que fueron iluminados. El texto trae otra palabra que dice gustaron del don celestial. ¿Qué significa gustar del don celestial? Esto equivale y hace referencia a los que recibieron a Cristo. En otras palabras, los que están aquí ya gustaron, ya participaron ¿de qué? Del don celestial. Esto equivale y hace referencia a los que recibieron a Cristo como su Salvador. Es lo que indica el verbo gustar. ¿Por qué? Usted ya probó de Cristo. Usted ya saborea a Cristo. Fueron hechos participantes del Espíritu. Ese es otro término que en el texto se encuentra. Venimos desglosando el texto. ¿Qué significa fueron hechos participantes del Espíritu? Esto hace referencia a los que fueron hechos recepción o morada del Espíritu Santo. Nuevamente, fueron hechos participantes del Espíritu. Esto hace referencia a los que fueron hechos recepción o morada del Espíritu. En otras palabras, los que ya fueron participantes del Espíritu, es como que ya le dijeron, Espíritu de Dios, ven a mi vida. ¿Por causa de qué? De haber recibido a Cristo en el corazón. Ok, hay otro término. Gustaron de la buena palabra de Dios. Ese es otro término que en el texto está. Estamos desglosándolo. ¿Qué significa gustaron de la buena palabra de Dios? Esto es de algún modo conocer la verdad iluminada por el Espíritu de gracia, que está en contraste con lo que venían haciendo en los rituales de la ley. ¿Qué es lo que venían haciendo ellos en los rituales de la ley? Sacrificios, obediencia a la ley, la cual no podían cumplir, pecaban, caían, se levantaban. Era imposible llegar a ser salvos por causa de que ellos siempre iban a romper alguno de los mandamientos y nunca iban a tener salvación por medio de obras. Por eso dice aquí, gustaron de la palabra de Dios. Esto es de algún modo conocer la verdad, iluminada por el Espíritu de gracia. Un regalo de gracia. Aunque la carta se dirige a cristianos en el término recayeron, escucha, ahora va la palabra recaer. Aunque la carta se dirige a cristianos, el término recayeron y sean renovados para arrepentirse, no da la idea o la posibilidad de que se pueda dar una recaída en un creyente.
El texto está un poco confuso. Escúcheme bien. ¿Verdad que yo le acabo de hablar de una parte del texto, ahorita que se lo acabo de desglosar, de una firmeza de salvación? Pero el texto también me habla de recayeron. Entonces es ahí donde nosotros como pastores, líderes o aún la iglesia, dice, bueno, lee todo, pero se enfoca en la palabra recaer para decir que su salvación se puede perder. Hermano, hay que entender el texto. Escuchen. Aunque la carta se dirige a cristianos, el término recayeron y sean renovados para arrepentimiento, porque ese es otro término que sale en estos textos leídos, sean renovados para arrepentimiento, no da la idea o la posibilidad de que se pueda dar una recaída en un creyente y se pierda, por la imposibilidad de ser renovados por un nuevo arrepentimiento. ¿Sabe usted que es imposible que nosotros al recaer nuevamente seamos renovados? ¿Entendió? Nuevamente. ¿Sabe usted que es imposible que si nosotros recaemos, así como la gente dice, recaíste, perdiste tu salvación? ¿Sabe usted que es imposible que nosotros volvamos a nacer de nuevo? Porque para nacer de nuevo es necesario ¿qué? Que muera otra vez Cristo en la cruz. Entonces si la gente nomás lee y recayeron, sí puede recaer un cristiano, sí puede perder su salvación. Entonces a la fuerza, ese pastor, ese hermano me tiene que decir que va a venir el segundo Cristo, el tercer Adán. Ya ven que Cristo es el segundo Adán, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Tiene que venir otra vez a redimir a todos aquellos que un día aceptaron a Cristo, nacieron de nuevo, pero como recayeron, como pecaron, y nuestros líderes y pastores le dijeron, cometiste fornicación, cometiste adulterio, cometiste asesinato, perdiste tu salvación, vale más que te arrepientas. Y si no se arrepiente el muchacho, o sea que su espíritu nacido de nuevo no vale de nada. O sea que la justicia que está en él no vale de nada. ¿Por qué? Porque el pecado que él cometió, pues ya lo hizo que en vez de nacer de nuevo en el estado que estaba, morir de nuevo. Y si está muerto de nuevo, te es necesario la muerte de Cristo otra vez. Y eso es Pero déjeme lo desgloso mejor para que lo entiendan. Aleluya. Aunque la carta se dirige a cristianos, el término recayeron y sean renovados para arrepentimiento no da la idea o la posibilidad de que se pueda dar una recaída en un creyente y se pierda, por la imposibilidad de ser renovado por un nuevo arrepentimiento. El que escribe esta carta, escribe presentando, escucha esta palabra y apúntela, porque no cualquier, con modestia y con humildad lo digo. Yo le he oído a dos pastores, hermano, a dos pastores o maestros o teólogos estas palabras. No más, a nadie más en toda mi vida. ¿Qué es lo que está presentando esto? El escritor de esta carta, ¿qué es lo que está presentando? Se le conoce, está presentando posiciones hipotéticas o supuestos negados. Posiciones hipotéticas. ¿Qué es una hipótesis? Algo que usted pueda decir, pero que, puede ser. Está presentando como un tipo de ejemplo, pero que es solamente un ejemplo para poner una verdad. No es de que así es. Te estoy presentando un ejemplo. Mire, si usted hace esto, podría pasar esto, pero es imposible de que pase. Nomás te está dando un ejemplo. A eso se le conoce como posiciones hipotéticas, o en otras palabras, un supuesto negado. O sea, negamos que eso va a pasar, pero te lo voy a presentar para ponerte esta verdad y la entiendas. Usted va a tener que ver este mensaje una y otra vez, hermano. Porque es fácil decir la salvación se perdió, pero es muy difícil meterme en el corazón del texto, irme a las reglas de interpretación
Y no solamente hacer eso, sino, no sé, hermana Carmen, si usted cuando le doy el lugar aquí se pone a orar y le mete con todas las rodillas. Pero yo cuando voy a venir los domingos, estoy aquí, Señor, ayúdame, guíame, ayúdame a transmitir. Porque el pararse así nomás y decir una locura, eso no, hermano. Hay que transmitir lo que la Biblia quiere decir, lo que el Espíritu quiere decir. No es, fíjate hermano que yo entiendo esto así. Bueno, les puedo decir, yo entiendo esto aquí cuando nos sentemos en una mesa redonda. Pero vamos a sacar conclusiones, vamos a mirar qué es lo que dice en sí la Biblia, los textos paralelos. Vamos a ver si en sí la hermenéutica sagrada, pues, me da permiso de que yo entre y diga, esto es así. No es fácil, pero ya nos dijeron que sí se pierde porque recayeron. Bueno, el que escribe está presentando posiciones hipotéticas o supuestos negados en el sentido que si se da la posibilidad de recaer, es imposible que sean renovados para salvación, porque tal acción hay que proveerse de un nuevo sacrificio, llevando de nuevo a Jesucristo a la cruz del Calvario. ¿Quiere que se lo lea otra vez el párrafo? ¿Quiere que lo lea, hermano Gilberto? Sí. Ahí le va. El que escribe está presentando. ¿El que escribe qué? Este texto que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Bueno, el que escribe eso, ¿qué está presentando? Posiciones hipotéticas o un supuesto negado en el sentido que si se da la posibilidad de recaer, o sea, de perder tu salvación, ya recaíste. Ok, si se da la posibilidad de recaer, es imposible que sean renovadas para salvación. ¿Quiénes? Las personas. Porque para tal acción, o sea, para que tú caigas y seas renovado, se necesita proveerse de un nuevo sacrificio, llevando de nuevo a Jesús a la cruz del Calvario. Y ahora usted dice, ¡pling! ¡Ay! No se pierde la salvación, no puedo recaer. ¿Por qué no puedo recaer? Porque usted antes de este recaer ya nos enseñó justificación, redención, regeneración, remisión, propiciación. Es imposible. Él dice, es imposible. Ya lo entendí, hermano. Pero sin guianza del Espíritu, sin meternos con Dios, va a ser también imposible poder darle la interpretación bíblica. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. ¿Perdón? ¿O sí es fácil, hermana? Sí. El término recaer. Según el lenguaje del que escribe la hipótesis, escuche, según el lenguaje como lo está escribiendo de quien escribe esta hipótesis, el término recaer da la idea de volver a estar en el estado de muerte en el que me encontraba. ¿Cuántos están aquí muertos? Espero que todos estén vivitos y coleando, dicen por ahí. Pero cuando dicen que están muertos o que han recaído espiritualmente, porque mucha gente en la iglesia, digamos, están en la iglesia como un hobby, pero Okay. Están recaídos en el sentido espiritualmente, que no están activos, no están en comunión con Dios. Me gusta que esté hablando mi amada esposa en ese sentido, porque parece que yo no estoy presentando la otra parte de la moneda. Es ahí donde viene la interpretación. ¿Qué significa recaer? La Biblia, según la Biblia, y qué entendemos por recaer congregacionalmente y lo que nos han enseñado. Yo estoy enseñando según la Biblia. Mi amada hermana, porque me dice así que no diga esposita, mi amada esposita me está presentando el entendimiento de recaer según lo que nos han enseñado. Y se entiende, yo entiendo. Recayó el hermano Espiricueto. Recayó el hermano Pancho Panteras. ¿Por qué? Allá está bien. Se metió 6 meses de lleno y allá está empinándose de ahorita.
debajo del guayabo con su amigo, debajo del mango, allá está en una hamaca con tremendo ceviche y una rolita de los Bukis. Ay, gloria a Dios. Recayó, perdió su salvación. Dios mío, si viene Cristo con todo y maca, lo va a sacudir, le va a decir, tú no vas para el cielo. ¿Sí me está entendiendo? Algunos entendemos que es recaer. Yo lo entiendo, a mí se me enseñó, yo crecí. Hermano, la Biblia dice que te pongas pilas porque puedes recaer y si Cristo viene pierdes tu salvación. Por eso es mejor que te guardes. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Todos dicen, no entendieron ni papa el texto, pero dicen amén. ¿Se fijan? Y gracias por esa aclaración, amada, porque era necesaria los términos que tenemos, los conceptos. Según quién el recaer, lo estamos diciendo. Porque un pastor dijo, vas a recaer y te fuiste al infierno. A partir de él, así lo entendió, y a partir de todos nosotros lo entendimos así. ¿A quién se le puso? ¿A quién fue intencionado para ir a decir, qué es recaer? ¿Qué es recaer según la Biblia? Es aquí que estamos en este momento haciéndolo. Esto es recaer. El término recaer, según el lenguaje del que escribe la hipótesis, da la idea de volver a estar en el estado de muerte en la que estaba antes de convertirse, sin lugar de arrepentimiento. ¡Qué tristeza! Era un supuesto que el término recaer es relativo a la pérdida de salvación, en un supuesto, pero no es así. Entonces es aplicado a quienes regeneraron de la fe, a quienes fueron regenerados de la fe, y por tal acción quedaron destinados para el fuego eterno sin retribución alguna. Esto no es el lenguaje bíblico, donde presenta a un individuo después de ser salvo, errante en la tierra, sin posibilidad de salvación. Por esta causa el término recaer, según el lenguaje del que escribe, no es aplicado a quienes por descuido tuvo un desliz o por igual aquellos que premeditadamente cometieron un pecado, ya que al acudir al perdón por su arrepentimiento, al confesar su pecado y apartarse del mismo, volverán a la comunión con Dios. Por eso ese término recaer no es aplicable a perder salvación, porque el cristiano que peca con un decir, Señor, perdóname, vuelve a ¿qué? A tener su relación con Dios nuevamente. O sea que el término recaer no es aplicable a perder salvación, a entrar a la muerte nuevamente, al estado de vida, se te quitó por causa del pecado, entras a la muerte. No es aplicable, porque el cristiano tiene un abogado. Hijitos míos, si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo el justo. Claro. Entonces estamos derribando esas murallas que se levantaron, que este texto quiere decir que tú una vez, fallándole a Dios, cuello contigo y te fuiste. No, por favor. Por otro lado, si el recaer tiene que ver con morir en el acto de pecado, entonces, ¿para qué la reprensión que hace el que escribe al decir que es imposible sacrificar a Cristo de nuevo para arrepentimiento, si después de la muerte no hay posibilidad de salvación? Esto indica que al recaer tampoco hace referencia a los que mueren en pecado, siendo nacidos de nuevo. Más claro ni el agua, hermano. Clarito, claritito. Usted va a tener que ir a volver a mirar este texto, porque esto es teología pura. Esto es interpretación según la hermenéutica, no según una eisegesis que usted le hace al texto, sino una exégesis
que la exégesis va a demandar de la hermenéutica bíblica. Nos quedan 5 minutos. Por esta razón, quien escribe hace referencia a posibilidades hipotéticas, afirmando que el recaer no se da en la vida de un nacido de nuevo, iluminado, por el Espíritu. Indica que los que reniegan de la verdad, apostatando de la fe, negando el sacrificio de Jesús, volviendo a los sacrificios y rituales de la ley, solo fueron, meros espectadores y profesantes que no estaban convertidos al Evangelio, hasta el punto que son comparados con tierra donde no germinó la semilla, la palabra, y por tal acción quedó reprobada bajo juicio y maldición. Ahí está Hebreos 6, de 7 al 8, que creo yo que el texto que estoy leyendo principal es Hebreos. Yo le voy a dar después lo que es la cita, que es la que andábamos buscando, cuál es que Corintios, no, pero creo que es Hebreo, porque aquí me está hablando. Si no, usted vayas a Hebreos 6, probablemente ahí desde el 1 en adelante, porque llega el 7 y 8, que es el que le voy a leer. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Quién? La tierra que bebe del agua recibe bendición de Dios. Entienda esta es como una alegoría. Pero la que produce espinos, escuche, y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Entendió esa parte? O sea que los que no tienen fruto, los que no tienen a Cristo, ¿son qué? Reprobados, y al final son quemados. Sin embargo, el agua fértil con lluvia, etcétera, pues gloria a Dios, somos bendecidos, dice la Biblia. Dígame, hermano. De eso sí podemos hacer doctrina, porque hay varios pasajes que mencionan Del hecho de que no lleva fruto será Oh, sí, quemado. ahí sí. Acuérdate donde que habla acerca, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, y todo pámpano que en mí lleve fruto, ¿será qué? Será bendecido. Así es que a dar frutos, hermano, a predicar la palabra, a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, etc. Ah, bendito Dios. Hay algunos otros textos que son preciosos. Creo que voy a concluir con esta lectura. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que la vida espiritual, o llamada vida eterna, no puede entrar en un hombre por segunda vez. Esto es interesante, ¿eh? Voy a concluir con esto. Esto es muy interesante. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que la vida espiritual, o la llamada vida eterna, ¿sabía que usted tiene vida eterna? Usted tiene vida eterna. Usted nació de nuevo, hermana Leti. Usted es eterna en el Señor, porque Cristo está en usted. No puede entrar en un hombre por segunda vez. ¿Qué? La vida eterna. No puede entrar por segunda vez, ya que no hay una segunda oportunidad para tal acción, porque esa vida se dio por un solo sacrificio, que se hizo una vez y para siempre. Hebreos 10, 4-12. Igualmente, la muerte no puede entrar en un hombre por segunda vez, porque esto se dio una sola vez en Adán. Por esto afirmamos que la proclamación que presenta el escritor a los hebreos son posiciones hipotéticas o supuestos negados, negando la posibilidad de que este acontecimiento le pase a uno que haya nacido de nuevo, y afirmando que quien reniegue de la fe y apostate en contra de ella son judíos no convertidos, meros profesantes, agentes nominales que estaban introducidos dentro de la iglesia. O sea que a esta gente que le puede pasar eso no eran convertidos. Tenemos judíos, pero eran iglesia.
Y tenemos gente que no eran judíos y también eran iglesia. Pero estos a los cuales habla el escritor, que hace alusión a los que se pueden ver, bla, 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 esos no son ¿qué? Iglesia. Son judíos, pero no son iglesia de Jesucristo. En resumen, la enseñanza aquí es sencilla. No es posible que un cristiano caiga de la gracia y pierda su salvación, entrando por segunda vez en un estado de muerte para condenación y se mantenga errante, destinado para el infierno. No puede la muerte entrar por segunda vez en aquellos que han sido justificados por Cristo y que por causa de la justicia hayan obtenido la vida eterna. Reitero, todo lo que el escritor representa o presenta son posiciones hipotéticas o lo que es lo mismo, supuestos negados. Negamos la posibilidad de que eso pase, solamente está presentando esa posición. ¡Ay, bendito Dios! Me llamó una palabra allí que leí la atención. Errante. Errante. ¿Cómo usted, como hijo de Dios, como justificado por la sangre de Cristo por medio de su fe limpio, cómo usted al cometer un pecado pierde su salvación y ya no hay oportunidad para que usted se arrepienta? ¿Va a andar errante? ¿Por qué? Porque ya me dijo mi líder, mi pastor, es que es algo contraproducente. Si no te arrepientes, pierdes tu salvación. Pero ya la perdí cuando yo cometí. Señor, gracias por la iluminación. Por eso muchos han perdido el propósito, porque después de eso se alejan y Los matan. y los fulminan. Claro. Los matan vivamente. Siendo vivos, ellos viven como errantes. ¿Por qué, hermano, ya no buscas de Dios? Es que ya estoy condenado. Que ahí es donde se aplica la otra parte de la palabra de Dios. Blasfemé. Haz de cuenta que le dijeron, blasfemaste contra el Espíritu Santo. Y con todo y eso, aunque haya blasfemado según el pastor, el líder, la iglesia no puede cometer el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazarlo para que no me convenza de pecado. Bendito Dios. ¿Ven la necesidad que hay de la hermenéutica y del estudio bíblico? Que Dios tenga misericordia de nosotros, los líderes, pastores, y de ustedes también. Porque ustedes van a enseñar a otros, y si no a otros en la calle. Ustedes tienen unos güirritos, unos chigüines, que les tienen que enseñar palabra de Dios. Para que cuando ellos hablen digan, así dice el Señor. No, pero es que fallé, yo acepté a Cristo. Tú eres hijo de Dios, solamente pídele perdón y levántate. Que podamos afirmar a nuestros hijos. No, ya pequé, no, todos vulnerables. Que puedan decir, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo y qué tengo en Cristo? Póngase de pie, por favor. Padre, te damos la gloria. La gloria te damos, Señor, en Cristo Jesús. Agradecidos estamos por tu palabra. Te damos muchas gracias por la iluminación de tu palabra para nuestras vidas. Bendecimos a los hombres de Dios que nos enseñan, que nos ministran, que nos transmiten lo que tú un día, Señor, le transmitiste a ellos. Bendigo a los pastores, a los maestros. Bendigo, Señor, a los evangelistas, profetas y apóstoles, los cuales constituyen los 5 ministerios. Padre, al predicar esta palabra y enseñar, quiero dejar en claro, y aún, Señor, como salimos vía redes sociales, que yo no tengo ninguna intención de lastimar, ofender o creerme más que otros, Señor. Pero sí exhorto, Señor, por amor a Cristo, a que podamos tener más atención a tu palabra y que en vez de condenar, podamos, Señor, levantar a aquellos los cuales han entrado en confusión respecto a estas verdades. Síguenos usando, síguenos ministrando y ayúdanos a enseñar tu verdad tal y como es. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén.